Mis padres me echaron a los 18 años para darme una lección. 5 años después, mamá apareció llorando y pidiéndome ayuda. Hola, primera vez que posteo. Necesito sacar esta mierda de mi pecho y tal vez obtener algún consejo porque estoy empezando a cuestionar si soy el chico malo aquí. Tengo 23 años ahora. Pero todo este lío comenzó cuando cumplí 18 años. Nunca he tenido una buena relación con mis padres. Siempre fueron emocionalmente distantes, tratándome más como un inconveniente que como su hijo. Imagina crecer en una casa donde eres básicamente un fantasma. Así era mi vida. Mi padre es pediatra y mi madre enseñaba ciencias en secundaria. Es curioso cómo podían cuidar de los hijos de otras personas, pero no les importaba una mierda los suyos. Durante años. Intenté ganarme su afecto, pero nada parecía lo suficientemente bueno para la secundaria. Me rendí y empecé a hacer mis cosas. Apenas hablábamos, no comíamos juntos. Era como vivir con extraños que de vez en cuando se acordaban de pagar las facturas. Siempre supe que no me querían cerca, pero nunca pensé que realmente me echarían en mi 18º cumpleaños. Me dijeron que solo me cuidaban de mí porque era legalmente necesario. Y ahora que era un adulto, necesitaba hacer mi propio camino en la vida. Lo hicieron sonar como si estuvieran haciéndome un favor, enseñándome independencia o alguna mierda. Pero yo sabía la verdad, solo querían que me fuera. Y eso fue solo el comienzo de la tormenta de mierda. Que estaba a punto de golpearme. Créanme, hay mucho más en esta historia y me vendría bien una perspectiva externa. Me sumergiré en los detalles de mi infancia. La mierda que pasó cuando cumplí 18 años y cómo me las arreglé para sobrevivir y crecer. Siempre me sentí como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Mis padres nunca fueron físicamente abusivos, pero la negligencia emocional, esa mierda corta profundo. Recuerdo que tenía 5 o 6 años y era mi primer día de jardín de infantes. A la mayoría de los niños sus padres les acompañaban a clase, les hacían fotos, a mí también. Me dejaron en la acera y se fueron. Antes incluso de llegar a la puerta del colegio, me quedé allí de pie, como un niño pequeño con una mochila demasiado grande para él, viendo cómo otros padres abrazaban a sus hijos. Adiós. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo no iba bien en mi familia. Me hice mayor y cada vez era más obvio. Mi padre, el exitoso pediatra, podía pasarse horas consolando a un niño asustado en su clínica, pero no tenía ni 5 minutos para preguntarme cómo me había ido el día. Mi madre, profesora de ciencias de secundaria, se quedaba hasta tarde ayudando a sus alumnos con los proyectos. Pero cuando le pedía ayuda con los deberes, lo resolvía por mí mismo. Así es como se aprende. Me decía sin levantar la vista de su revista. Recuerdo que tenía 7 u 8 años. Trayendo a casa un dibujo que hice en clase de arte. Estaba tan orgulloso de él. ¿Sabes? Corrí hacia mi madre, ¿y sabes lo que hizo? Apenas levantó la vista de su portátil y murmuró. ¡Qué bonito! Y volvió a lo que demonios estaba haciendo. Ese fue el día que aprendí que mis logros significaban una mierda para ellos, los cumpleaños eran una broma en nuestra casa. Nada de fiestas, ni amigos, ni siquiera un pastel. Cuando cumplí 10, pensé que tal vez los 2 dígitos significarían algo especial. Me desperté temprano, emocionado. Bajé las escaleras y allí estaban mis padres desayunando como cualquier otro día. Nada de cumpleaños feliz, nada de regalos. Me quedé en la puerta esperando a que se dieran cuenta de que me acordaba después de lo que me pareció una eternidad. Mi padre levantó la vista y dijo, «Oh, es tu cumpleaños, ¿no? Pediremos pizza para cenar». Eso fue todo. Volví a mi habitación y lloré preguntándome qué me pasaba. Que mis propios padres ni siquiera recordaran mi cumpleaños cuando entré a la secundaria. Las cosas empeoraron. Mi padre llegaba tarde a casa de la clínica pediátrica y apenas se daba cuenta de mi existencia. Mientras preparaba la cena en el microondas y se retiraba a su estudio. Mi madre, a pesar de llegar a casa más o menos a la misma hora que yo, bien podría haber sido un fantasma, nos cruzábamos en el pasillo sin decirnos una palabra. Me uní a todos los clubes que se me ocurrieron. Incluso probé actuar en obras de teatro pensando. Tal vez vendrían a verme actuar.
Conseguí el papel principal y estaba tan emocionado. Practiqué durante semanas, imaginándomelos sentados en el público. Por fin orgullosos de mí, llegó la noche de la obra y me asomé. Desde detrás del telón escudriñaba los asientos vacíos donde deberían haber estado mis padres. Ni siquiera se molestaron en aparecer. Mi profesor tuvo que llevarme a casa porque se olvidaron de recogerme. Esa fue la noche que lloré hasta quedarme dormido, dándome cuenta de que hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. En el instituto fue cuando por primera vez. Finalmente dije, a la mierda y dejé de intentarlo. Me centré en mis estudios, no por ellos, sino por mí mismo. Sabía que la educación era mi boleto. Fuera de ese infierno, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería local. Ahorraba cada centavo que podía. Tenía esta ingenua esperanza de que tal vez si les mostraba que podía ser independiente, finalmente estarían orgullosos de mí. Llegó el último año y con él las solicitudes para la universidad. Ni siquiera me molesté en pedirles ayuda. Busqué becas, rellené formularios de ayuda financiera y escribí mis ensayos por mi cuenta. Cuando me aceptaron en una universidad estatal decente con una beca parcial, me puse como loco. Bajé corriendo a decírselo pensando que tal vez esto sería lo que les haría sentirse orgullosos. ¿Sabes lo que dijeron? ¡Qué bien! Pero sabes que no estamos pagando por ello, ¿verdad? Ni felicitaciones, ni emoción. Solo un recordatorio de que estaba por mi cuenta. Pero mi 18º cumpleaños lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela pensando que tal vez al menos reconocerían el día. Entré en la cocina y los encontré. Ellos sentados en la mesa, estaban a punto de decirme que alguien murió ahora que tienes 18 años. Mi padre comenzó ni siquiera a molestarse con un feliz cumpleaños. Ya es hora. ¿Entiendes que solo te hemos estado manteniendo porque lo exigía la ley? Ahora eres adulto y tienes que empezar a abrirte camino en la vida. Intervino mi madre. Creemos que lo mejor es que empieces a buscarte tu propia casa. Pensamos vender la casa y viajar. Me las arreglé para salir adelante, pero acabo de empezar a trabajar. No tengo suficiente ahorrado para un apartamento. Mi padre dijo que hemos puesto nuestras vidas en ti. Esperamos el tiempo suficiente. Es hora de que vivamos por nosotros mismos. Les grité, llamándolos con todos los nombres del libro. Les dije que eran unos padres de mierda que esperaba que fueran desgraciados en sus viajes. No me importaba que fueran mayores o que fueran mis padres. En ese momento, solo eran dos gilipollas egoístas que me estaban echando a los lobos. Todo salió a borbotones. De rabia y dolor. Mi padre se quedó sentado con cara de piedra como si esperara a que terminara mi rabieta. Mi madre tuvo la audacia de mirar. Dolida como si fuera yo quien la traicionara. Cuando por fin me quedé sin fuerzas, mi padre se limitó a decir, ¿has terminado? Porque nada de esto cambia el hecho. Que necesitas encontrar tu propio lugar para vivir. No podía creerlo. Incluso después de todo lo que había dicho, todavía no lo entendían. Seguía sin importarles. Subí furioso a mi habitación y cerré la puerta de un portazo, sintiéndome como un pequeño niño que tiene una rabieta, pero no sin saber qué más hacer. Durante las siguientes semanas, estuve trabajando todas las horas que pude en la librería buscando frenéticamente pisos. No podía permitírmelo. Mis padres actuaban como si no pasara nada. Siguiendo con su día mientras yo tenía una maldita crisis. Tuvieron la audacia de pedirme que les ayudara a recoger la casa. Los mandé a la mierda. Me puse en contacto con algunos parientes lejanos con la esperanza de que quizá alguien se apiadaría de mí. Pero esos años de que mis padres nos aislaran de la familia había pasado factura. Nadie me conocía, y nadie estaba dispuesto a acoger a un extraño apenas adulto. Incluso si compartíamos sangre. Yo estaba realmente por mi cuenta. El día que me fui fue la última vez que los vi en años. Había metido todo lo que tenía en mi destartalado coche, que no era mucho, mientras cargaba la última caja. Mi madre salió un momento a la entrada. Pensé que tal vez había cambiado de opinión. Pero no fue así. Me entregó un sobre. Es tu certificado de nacimiento y tu tarjeta de la Seguridad Social. Los necesitarás.
Me lo dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. Ni adiós, ni buena suerte, nada. Cogí el sobre sin decir una palabra y me alejé viendo la casa de mi infancia. No tenía a dónde ir ni familia a la que recurrir. Siempre nos habían mantenido aislados de los parientes. Y ahora entendía por qué. Es más difícil ver lo jodida que es una situación cuando no tienes con quién compararla. Acabé durmiendo en mi coche unas cuantas noches aparcado detrás de la librería. Era demasiado orgulloso para decirle a nadie en el trabajo lo que estaba pasando. Utilizaba el gimnasio para ducharme, cambiarme en los baños públicos y comer lo que pudiera del menú de $1. Me levantaba cada mañana con un calambre en el cuello. Me dolía la espalda de intentar dormir en el estrecho asiento trasero. Salpicarme la cara con agua en el baño de una gasolinera. Intento estar presentable y me dirijo al trabajo como si todo fuera normal. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Había una chica, Lily, que trabajaba en el mostrador de maquillaje de los grandes almacenes de al lado de la librería. Llevábamos semanas flirteando y un día me preguntó por qué parecía tan cansado. No sé qué me pasó, pero me derrumbé y se lo conté todo. En lugar de salir corriendo, hizo algo que nunca olvidaré. Me ofreció su sofá sin más. Sin condiciones. Sin juzgarme. Al principio dudé. No quería ser una carga, no quería arriesgar lo único bueno de mi vida. Pero Lily insistió. Dijo que había hecho una llave de repuesto y la dejó encima del marco de la puerta de su apartamento. Ven después del trabajo, dijo. Sin presión, esa noche, me senté en mi coche durante horas. Mirando fijamente la llave en mi mano. Estaba aterrorizado de aceptar ayuda, de ser vulnerable de nuevo. Pero a medida que bajaba la temperatura y me estremecía con mi fina chaqueta, supe que no podía seguir viviendo así. Conduje hasta el complejo de apartamentos de Lily con el corazón palpitante mientras subía las escaleras de su piso. Dudé un largo rato antes de usar la llave. Cuando abrí la puerta, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Lily había dejado una nota en la mesa de centro junto a un montón de mantas y almohadas. Siéntete como en casa, decía. En el sofá, abrumado por la simple amabilidad de un casi extraño. Vivir con Lily no fue fácil al principio. Su apartamento era pequeño, y me sentía como si estuviera molestando, pero ella nunca me hizo sentir no bienvenido. Nos quedamos hasta tarde hablando y compartiendo historias sobre nuestras jodidas familias. Su padre era un adicto y su mamá estaba emocionalmente destrozada. Éramos dos niños rotos tratando de reconstruirnos. Empecé a recoger turnos extra en la librería. Compraba comida, limpiaba el apartamento. Cualquier cosa para mostrarle a Lily lo agradecido que estaba. Poco a poco nuestra amistad se convirtió en algo más. No fue un gran romance al principio. Más bien dos personas que se dieron cuenta de que ya no querían estar solas. Hubo baches en el camino. Por supuesto, ambos teníamos problemas de confianza. Los dos teníamos miedo de dejar que alguien se acercara demasiado. Con el paso de los meses, empecé a sentir que me estaba recuperando. Solicité un puesto de supervisor en la librería y para mi sorpresa, lo conseguí. El aumento de sueldo significaba que finalmente podría contribuir a la renta adecuadamente. Lily estaba estudiando cosmetología. Y estudiábamos juntos por las tardes. Recuerdo la primera vez que le dije a Lily que la amaba. Estábamos sentados en la escalera de incendios de nuestro apartamento, viendo la puesta de sol. Ella estaba hablando de sus sueños de abrir su propio salón algún día y yo simplemente lo solté. ¿Te quiero? Se detuvo a mitad de la frase, me miró. Con esos grandes ojos marrones y dijo, ya era hora. Ambos nos reímos. Y luego me besó. Fue un momento perfecto. Del tipo que nunca pensé que actualizaría. Así que pensé que finalmente había conseguido mi vida juntos, trabajo decente, una novia increíble y un lugar para llamar a casa. Entonces, de la nada, mi pasado llamó a mi puerta, literalmente. Era un martes por la noche normal. Lily estaba en su clase nocturna, y yo descansando en el sofá, viendo algún programa de Netflix. La llamada a la puerta me pilló desprevenido. No esperábamos a nadie y nuestros amigos suelen enviar mensajes de texto antes de pasarse por aquí como idiotas.
No miré por la mirilla antes de abrir la puerta. Mi madre, 5 años mayor. Unas cuantas arrugas más, pero inconfundiblemente ella. Antes de que pudiera siquiera procesar qué estaba pasando, se abalanzó hacia adelante, envolviéndome con sus brazos. Yo en un abrazo que se sentía más sofocante que reconfortante. Oh, cariño. Sollozó en mi hombro. Te he echado tanto de menos. Me quedé allí, con los brazos congelados, colgando a los lados. Mi cerebro estaba en cortocircuito. La mujer que me había echado sin pensárselo 2 veces con este naufragio emocional aferrado a mí. ¿Qué haces aquí? Pregunté con voz más dura. No es que me importara. Empezó con una historia triste sobre cómo mi padre la había engañado con una camarera. Cómo la había dejado en la estacada. Que no tenía a dónde ir. Todo el tiempo miraba alrededor del apartamento, asimilando la vida que yo había construido sin ella. Tenía esperanzas. Vaciló retorciéndose las manos. Tenía la esperanza. Podría quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que me recupere. No podía creer la audacia. 5 años de silencio y ahora ella. Esperaba que la recibiera con los brazos abiertos y la dejara volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando hice algo que sentí tan malditamente satisfactorio. Ni siquiera puedo describirlo. La miré fijamente a los ojos y repetí las mismas palabras que me había dicho. Me votaste en mi 18º cumpleaños. Eres adulta, le dije. Mi voz goteaba sarcasmo y no soy responsable de ti. Esta es mi casa y puedo hacer lo que quiera con ella. La expresión de su cara no tenía precio, sorpresa, dolor. Y entonces se dio cuenta de que. Reconoció sus propias palabras lanzadas de nuevo a ella antes de que pudiera decir nada más. Le cerré la puerta en la cara. Pensé que sería el final. Al día siguiente, Lily y yo estábamos desayunando cuando ella sacó el tema. Resulta que. Había oído parte de la conversación con mi madre. ¿No crees que fuiste un poco duro?, preguntó con ojos preocupados. Casi me atraganto con la dureza de mi café. Después de todo lo que me hicieron, Lily. Suspiró empujando sus huevos alrededor de su plato. Lo sé, cariño, pero sigue siendo tu madre y parecía bastante desesperada. Terminamos teniendo una discusión bastante acalorada al respecto. Los padres de Lily habían fallecido recientemente. Su padre de su adicción y la de mamá de un ataque al corazón. Ella todavía estaba en carne viva por la pérdida. Y entiendo que estaba coloreando su perspectiva. Pero ella no podía entender la profundidad del dolor y la traición. Sentí que no lo entendías. Dije finalmente con la voz quebrada. Me tiraron como si no fuera nada. Estaba durmiendo en mi coche, Lily. En mi puto coche. No intentaron averiguar si estaba bien. Lily se echó atrás después de eso, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencida de que pusiera una tensión en nuestra relación para la que no estaba preparado unos días después. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a estallar con las notificaciones. Al principio, lo ignoré, pensando que era solo un chat de grupo. Pero cuando por fin lo comprobé durante mi descanso, se me paró el corazón por un segundo. Mi madre había decidido que si no podía hablar conmigo en persona, airearía nuestros trapos sucios en las redes sociales. Para que todos la vieran, había creado un perfil falso y me estaba etiquetando a mí y a casi todo el mundo que conocíamos. Estos largos mensajes incoherentes sobre lo cruel y despiadado que era. Ella escribió sobre cómo había cometido un pequeño error. Y ahora yo la estaba castigando por ello. Se pintó a sí misma como una pobre mujer abandonada cuyo ingrato hijo la estaba dejando pudrirse en las calles. De alguna manera había conseguido información sobre mi vida que sé que nunca compartí con ella. Sabía dónde trabajaba, detalles sobre Lily, incluso los nombres de algunos de nuestros amigos. Era espeluznante y yo no podía entender cómo había averiguado todo esto. Cuando llegué a casa, Lily ya estaba allí. Tenía la cara pálida mientras miraba las interminables notificaciones de su teléfono. Esto es una locura, dijo, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Cómo se ha enterado de todo esto? Negué con la cabeza, perdido. No tengo ni idea, pero tenemos que acabar con esto.
Denunciamos su perfil, enviamos mensajes a nuestros amigos. Explicamos la situación e intentamos controlar los daños. Pero era como intentar tapar un agujero con los dedos. Tan pronto como un post sería quitado, 2 más aparecían en su lugar. A la mañana siguiente, me desperté y habían una gran cantidad de mensajes de compañeros de trabajo. Conocidos lejanos, incluso mi antiguo profesor de secundaria, todo el mundo quería saber lo que estaba pasando. Si yo estaba bien, si había algo de verdad en lo que mi madre estaba diciendo. Era abrumador. Sentía que me ahogaba en un mar de opiniones y preocupaciones de otras personas. Algunos me apoyaban y me decían que fuera fuerte. Otros eran menos amables y me llamaban desalmado por haberme alejado. Algunos incluso sugirieron que debería avergonzarme. Pero el circo de las redes sociales fue solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo empezó cuando mi madre decidió llevar su campaña fuera de Internet. Al mundo real. El mundo se derramó a aparecer en la librería donde yo trabajaba merodeando por los pasillos y mirándome fijamente. Nunca se acercó a mí directamente, solo se quedó rondando. En los bordes de mi visión, una presencia constante e inquietante. Intenté ignorarla para seguir sobre mi trabajo como si nada estuviera mal. Pero podía sentir a mis compañeros de trabajo. Miradas curiosas podían escuchar los susurros cuando pensaban que no estaba escuchando. Esto continuó durante una semana. Todos los días aparecía alrededor del mediodía. Pasaba 1 o 2 horas hojeando libros. Nunca compraba. Todo mientras me lanzaba esas miradas. Estaba jugando con mi cabeza, haciéndome nervioso e irritable. Pensé en denunciarla por acoso, pero ¿qué diría? Mi madre me está mirando raro en un lugar público. Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, ella cambió de táctica. Un día no apareció por la tienda. Pasé todo mi turno en Edge, esperando a que apareciera. Pero la hora de cerrar llegó y se fue. Ni rastro de ella. Debería haberme sentido aliviado. Me sentí inquieto. Estaba a punto de caer. Mientras caminaba hacia mi coche después de mi turno, la vi apoyada en mi coche, con el aspecto más desaliñado que nunca la había visto. Su pelo era un desastre. Su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. Por un momento, consideré darme la vuelta. Y volver a la tienda. Pero estaba cansado. Tan jodidamente cansado de huir de esto. Me acerqué con cautela. Ansiosamente las llaves empuñadas en mi mano como un arma. ¿Qué haces aquí?, pregunté con una voz más dura de lo que pretendía. Necesito hablar contigo. Dijo con voz apenas por encima de un susurro. Por favor, solo dame 5 minutos. Bien, dije finalmente 5 minutos que son tan pronto como las palabras salieron de mi boca. Ella rompió en lágrimas o sollozos suaves, sino lamentos que sacudían su cuerpo. Fue tan inesperado que me quedé sin palabras. Lo siento. Exclamó entre sollozos. Lo siento muchísimo. Sé que he sido una madre horrible. Sé que te hice daño. Es solo que no sabía cómo ser madre. Pensé que estaba haciendo lo correcto al hacerte independiente. Pero estaba equivocada. Tan equivocada. ¿Por qué ahora?, pregunté con voz apenas firme. ¿Por qué después de todo este tiempo? En sus ojos manchando su rímel. Cuando tu padre me dejó, me di cuenta de lo sola que estaba, de cómo había alejado a todos los que se habían preocupado por mí. Y pensé en ti, en cómo te había hecho lo mismo. El dolor que debemos haberte causado. Escuché cómo se desahogaba. Me contó los años de arrepentimiento, las noches sin dormir, preguntándose dónde estaba, si estaba bien. Me contó cómo intentó encontrarme y cómo finalmente me localizó a través de una antigua cuenta de Facebook. Me había olvidado de cuando finalmente se quedó sin palabras. Nos quedamos en silencio durante horas. Podía sentir sus ojos clavados en mí, esperando una respuesta, alguna señal de que sus palabras habían cambiado algo. Finalmente, hablé. Te agradezco que digas todo esto. Dije con una voz sorprendentemente calmada. Pero eso no cambia lo que pasó. No borra años de negligencia y abandono. No puedo olvidar todo eso y recibirte de nuevo en mi vida con los brazos abiertos.
su rostro se desencajó. Pero seguí adelante, no digo que nunca. Pero ahora necesito tiempo. Necesito espacio. Y necesito que lo respetes. Ella asintió con la cabeza, las lágrimas seguían cayendo por su cara. Entiendo, dijo en voz baja, pero, por favor, ¿puedo al menos darte mi número por si alguna vez quieres hablar? Dudé. Luego asentí. Garabateó su número en un trozo de papel. Me lo dio con manos temblorosas. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé allí de pie mucho rato. Cuando se marchó, tenía el papel en la mano y sentía como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Cuando llegué a casa, Lily me estaba esperando. Una mirada a mi cara y ella. Sabía que algo importante había pasado. Le dije todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me abrazó. Decidas lo que decidas, me dijo, estoy aquí para ti. Esa noche, mientras yacía en la cama sin poder dormir, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. ¿Debía arriesgarme y dejar a mi madre volver a mi vida? ¿O cerraré esa puerta para siempre protegiéndome, pero posiblemente perdiendo una oportunidad de curación? Todavía no sé cuál es la respuesta correcta. Lo único que sé es que el niño asustado y enfadado que llevo dentro está en guerra con el adulto en el que me he convertido. Y no estoy seguro de cuál va a ganar. No tengo las respuestas, pero tal vez, solo tal vez, poniendo todo esto ahí fuera, me ayude a descubrirlo. O al menos me ayude a sentirme menos solo en este lío. Gracias por escuchar mi historia. Si has llegado hasta aquí. Bueno, o estás muy aburrido o eres muy paciente. De cualquier manera te lo agradezco. Te lo agradezco. Actualización 2. Después de la intensa confrontación con mi madre, pensé que las cosas se calmarían, pero mi primo Jaque, que apenas conocía, se iba a casar. Normalmente, habría ignorado la invitación. Pero algo me hizo hacer una pausa. Tal vez estaba cansado de huir de mi pasado. Cualquiera que fuera la razón, decidí ir. Con Lily a mi lado como apoyo, la boda fue un acontecimiento fastuoso. En un lujoso viñedo a 1 hora de la ciudad. Esta sería la primera vez que vería a mi familia en años. Y no tenía ni idea de qué esperar. Nos abrimos paso entre la multitud, aceptando felicitaciones de parientes que apenas reconocía. Lily apretó mi mano, tranquilizadoramente, sintiendo mi incomodidad. Fue entonces cuando los vi. Mis padres de pie cerca de la barra, mirando tan fuera de lugar como me sentía. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par cuando me vio. Me dio un codazo a mi padre. Él se volvió sorprendido y algo más. Por un momento no supe distinguirlo. Todos nos miramos fijamente. El ruido de fondo de la boda se desvanecía. Al final, fue mi tía la que rompió la tensión, acercándose a saludarnos y, sin saberlo, calmando la situación. Estaba en el bar tomando una copa para Lily cuando sentí una presencia a mi lado. Me giré y vi a mi padre de pie. Allí, parecía incómodo con su traje mal ajustado. Fue posiblemente la conversación más incómoda de mi vida. Habló de cosas triviales, me preguntó por mi trabajo y comentó el tiempo que hacía. Yo respondía con respuestas cortas de una sola palabra. Todo mi cuerpo se tensó justo cuando pensaba que no podía más. Empezó a hablar de reconciliación, de cómo él y mi madre se habían dado cuenta de sus errores. Incluso tuvo la audacia de sugerir terapia familiar. Allí mismo, en medio de la recepción de la boda, desaté años de rabia, enojo y dolor. Mantuve mi voz baja, pero mis palabras eran lo suficientemente afiladas como para cortar. Le dije exactamente lo que sentía. Como ser abandonado a los 18, dormir en mi coche, luchar. Sobrevivir. Cuando terminé, parecía haber envejecido 10 años y 10 minutos. Abrió la boca para responder, pero yo ya había terminado. Cogí la bebida de Lily y me fui, dejándole allí de pie. Conmocionada mientras nos íbamos, mi madre nos alcanzó en el aparcamiento. Me suplicó que le diera la oportunidad de hablar para explicárselo. Yo estaba cansado, emocionalmente agotado y no estaba de humor para otra confrontación. Pero Lily,
siempre la voz de la razón, sugirió que quedamos para tomar un café la semana siguiente. Cuando por fin llegó el día, sentí que iba a vomitar. Quedamos en una cafetería. Mis padres ya estaban allí cuando llegamos. Mi madre fue la que más habló, con mi padre interviniendo de vez en cuando. Cuando terminaron, respiré hondo y les conté todo. Les dije exactamente cómo me había afectado su negligencia. Me había afectado, como sus acciones habían moldeado mi vida. En formas que ni siquiera podían imaginar. Cuando terminé, todos estábamos llorando. Incluso Lily, que había oído la mayor parte de esto antes, se estaba limpiando los ojos. La cafetería se había vaciado alrededor. Los camareros limpiaban las mesas y nos miraban. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Cumplimos nuestro acuerdo mensual. Cenas, cada una un ejercicio de incomodidad y conexión tentativa. Hubo buenos momentos, como cuando mi madre recordó mi plato favorito de la infancia y lo hizo para una cena. Y hubo malos momentos, como cuando mi padre hizo un comentario fuera de lugar sobre cómo debería estar agradecido por la independencia. Lily y yo tuvimos una discusión. Ella expresó su preocupación por el impacto que este intento de reconciliación estaba teniendo en nuestra relación y en mi salud mental. Ella se preocupaba de que yo estaba reabriendo viejas heridas más rápido de lo que podían sanar. Sus palabras me hizo hacer una pausa y realmente evaluar lo que estaba haciendo. Decidí dar un paso atrás para ralentizar el proceso de reconciliación. Les expliqué a mis padres que, aunque apreciaba sus esfuerzos, necesitaba más tiempo y espacio para procesar todo lo que me habían decepcionado, pero justo cuando las cosas empezaban a asentarse, nos llegó otra bola de mierda. A mi padre le dio un infarto cuando el médico salió a decirnos que mi padre se pondría bien. Sentí un alivio que no esperaba. Me hizo darme cuenta de que no estaba preparado para cerrar la puerta a esta relación. Un día, mientras ayudaba a mi padre con sus ejercicios de fisioterapia, me miró con lágrimas en los ojos. Me pidió perdón no solo por el pasado, sino por seguir cometiendo errores. Aunque intentamos reconstruir nuestra relación, mientras escribo esto ahora, meses después de aquel primer enfrentamiento en la boda, todavía no estoy seguro de a dónde nos llevará este viaje. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada, sigue cargada de viejas heridas y nuevas incertidumbres. No tengo todas las respuestas. Todavía tengo días en los que la ira y el dolor afloran. En los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto al permitir que mis padres vuelvan a mi vida. Pero estoy aprendiendo a navegar por estos sentimientos para establecer límites y al mismo tiempo dejar espacio. Para crecer y cambiar, la familia es complicada. Es desordenada, imperfecta y a veces dolorosa. Pero también puede ser una fuente de crecimiento, de alegrías inesperadas y de segundas oportunidades. Elijas el camino que elijas, reconciliación, distancia o algo intermedio, asegúrate de que es el adecuado para ti.